Amén, hermanitos, Shabbat Shalom, bienvenidos a esta la Haftarah de la Parashá Shemini. Nuevamente, si algún hermanito conectado, algún hermanito viendo esta grabación no tuvo la oportunidad de estudiar la Parashá Shemini, le invito a que vaya y pueda aprender de esta hermosa porción que nos enseñó varias cosas, aparte de las leyes alimenticias. Un refuerzo nunca está de más. También nos enseñó sobre el fuego extraño, como los hijos de Aarón fueron muertos por haber traído un incienso, un fuego diferente el día de su ordenación, en el octavo día. Por eso esa porción se llama Shemini. En esta ocasión vamos a estudiar la Haftarah, que es la conclusión, que es sí, una conclusión que nos ayuda a reforzar lo que nos enseñó la Parashá, y esta la vamos a encontrar en la segunda de Samuel. Así es que vamos a iniciar haciendo un pequeño recuento de este libro. Si ustedes no han tenido oportunidad de leer la primera de Samuel y segunda de Samuel, vayan y léanlo. Si ya lo leyeron, con esta nueva conciencia que el Padre nos ha dado de sus escrituras, vayan y vuélvanlo a leer. Ahora que yo lo leí nuevamente, de verdad me aplastó toda la cantidad de información y ¡ah, claro! Fui conectando algunas cosas que también había visto en la serie. Algunas cosas que sí, algunas cosas que no. Así es que bueno, rápidamente en la segunda de Samuel, en el capítulo primero muere el rey Saúl y Jonathan su hijo. El amalecita que lo mató es también el mensajero que le llevó la noticia a David, y David tomó su vida por haber tomado la vida de un ungido de Yahweh. Es curioso porque quieren quedar bien con David, haciéndole pensar que son enemigos del rey Saúl, pero él siempre lo honró y siempre lo respetó. En el capítulo 2, David consulta a Yahweh y subió a Hebrón, donde fue ungido como rey sobre la casa solo de Judá. Abner, capitán del ejército de Saúl, le hace la guerra a David y gobernó Judá por 7 años y medio. Hay ahí una larga rivalidad muy interesante porque el rey David nunca pierde los estribos pese a las constantes provocaciones y las constantes traiciones. En el capítulo 3 le nacen 6 hijos a David en Hebrón. Abner pacta con David, finalmente llegan a un arreglo y hay traición y hay muerte de parte de las filas del rey David. Este se consolida como rey delante del pueblo por su manera de gobernar y de proceder. Él se gana al pueblo cuando ven cómo le llora al rey Saúl. En el capítulo 4 asesinan a un hijo de Saúl en su casa y David venga esa muerte, porque jamás consideró a Saúl su enemigo, jamás. En el capítulo 5, que precede a lo que vamos ahora a estudiar, las 12 tribus de Israel acuden donde está David y le proclaman rey. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén 33 años, sobre todo Israel y Judá. David toma la fortaleza de Sión y si tienen oportunidad de ya leer la primera de Samuel, entenderán qué importante fue esto, y la llama Ciudad de David, la cual sus ruinas todavía existen hasta el día de hoy. Y Yud-Het-Vavheit Sebaot estaba con él. Le nacieron 11 hijos más en Jerusalén, y Yahweh entrega a los filisteos en manos de David. Viejos amigos, ¿se recuerdan? Y bien, entonces ahora vamos a entrar a la segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 11, que es esta primer parte, en donde David intenta, porque primero lo intenta, llevar el arca del pacto a Jerusalén, y vamos a comenzar leyendo. Palabra del Eterno. Volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, puros escogidos de David. Eran los valientes, por ahí si pueden también leer sobre esto, es muy interesante. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer subir de ahí el arca de Ja Elohim, la cual es llamada por el nombre de Yud-Het-Vavheit Sebaot, sobre la cual están los querubines. Colocaron el arca de Ja Elohim en un carro nuevo. Aquí carro nuevo, importante. Y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. Y sus hermanos iban delante del arca de Ja Elohim. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Yud-Het-Vavheit toda clase de instrumentos de madera de abeto, con cítaras, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era
de Nacón, en un lugar donde la parte donde cosechan. Si ustedes ven el mapa, es así como un vado. Usa alargó su mano al arca de Jaeloim para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Es decir, se iba a caer y entonces eh, Usa, que es hijo de Abinadab, extiende su mano para que no se caiga el arca. Y la ira de Yud-Het Bab-Hei se encendió contra Usa y Jaeloim lo hirió ahí y cayó muerto junto al arca de Jaeloim. Y David se disgustó, en otras versiones dice se airó, en otras versiones dice se ofendió, porque Yud-Het Bab-Hei había quebrantado ahí a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y luego pongamos atención al versículo que sigue. Pero aquel día David tuvo temor de Yud-Het Bab-Hei y dijo, ¿cómo podrá venir el arca, a mí el arca de Yud-Het Bab-Hei? Y David no quiso trasladar el arca de Yud-Het Bab-Hei consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom, Obed-Edom Geteo. Y el arca de Yud-Het Bab-Hei estuvo en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo Yud-Het Bab-Hei a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, bueno, contexto. Si ustedes tienen oportunidad, que ojalá la tengan, vayan a ver, el arca la habían tomado los filisteos. Esta es la trayectoria planeada. Los filisteos habían poseído el arca y la devuelven debido al azote de Yud-Het Bab-Hei. Ellos hacen un carro y que la jalan dos animales y la van llevando a 5 de sus diferentes ciudades, y en cada ciudad hay desgracia, tumores, muerte. Primero llegan y la ponen a un lado de sus deidades, de su deidad, y pensando que la deidad era el arca, ¿no? El Dios de Israel ya lo tenemos con nosotros, tenemos un Dios más, ¿no? Y sucede que cuando van al templo a la siguiente mañana la estatua está caída en el piso y la vuelven a parar y luego se vuelve a caer, pero ya se rompen sus manos y sus pies, y entonces empieza la peste, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay algo mayor que representa esa caja, como ellos la llaman, y dicen, no, pues hay que devolvérselas al pueblo de Israel porque pues nos estamos muriendo, ¿no? Y hacen acá unos tumores de oro y le mandan ofrenda y lo mandan en un carro nuevo que hacen y le mandan el arca. Y es curioso porque justamente no solamente los filisteos habían tomado el arca como un amuleto, sino también Israel. Ya estaba bastante corrompido el sistema sacerdotal, y también sucedía eso, tráiganse el arca porque vamos a luchar para que Yahweh nos dé la victoria. ¿Y qué precede a esto último? Que no les da la victoria, y es cuando se roban el arca y se la llevan. Y es triste ver cómo los hijos de Elí habían corrompido una tarea tan santa como era el servicio sacerdotal. Entonces estuvo en casa de Abinadab, que era levita, muchos años sin mayor novedad. Los hijos de Abinadab se habían familiarizado y veían como normal que ahí estaba el arca. No pasaba nada, era el arca, ¿no? Entonces David quiere llevar el arca a Jerusalén. Cerca de él había ya construido un sitio, había edificado un sitio en la ciudad de David y un lugar para la presencia del Padre cerca de él, cerca del trono. Era un recorrido aproximadamente de 13 kilómetros. Acá lo podemos ver en la pantalla, primero arriba, así en chiquito, y luego en el Maps, en Google Maps. Era un recorrido, pues con todos los insumos que puede tener David, relativamente fácil. Pero, ¿qué vemos acá? Un montón de cosas. Así es que vamos a estudiar un poco. Bien. ¿Qué fue lo que provocó la ira del Eterno? Pues claramente un fuego extraño. ¿Me ayudas con la primera de Samuel 7:1-2? El primer fuego, podemos encontrar muchos. Estuve investigando, amados, y hay un montón de interpretaciones y hay un montón de fuego extraño alrededor de este suceso. Pero vamos a analizar estos 3 puntos. El primero, que ya había alguien designado para esa tarea específicamente, ¿ok? Primera de Samuel 7:1-2. Amén. Palabra del Eterno. Fueron entonces los hombres de Kiriat Jearim e hicieron subir el arca de Yud-Het Bab-Hei a la serranía, y la colocaron en casa de Abinadab, y consagraron a Eleazar su hijo
de Yud-Heth. Amén. Y desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, pasaron muchos días, llegaron a ser 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Yud-Heth. Amén. 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 Entonces, Eleazar era el designado para hacerse cargo del arca. Estaba en casa de Abinadab y ya había una persona responsable para empezar de esa tarea. Esa es la primera cosa. Segundo detalle, el arca no debía de ser transportada como se nos ocurriera. Había una manera de hacerlo. Número 7-9. Palabra del Eterno. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque tenían a su cargo el servicio del santuario, que habían de transportar a hombros. Amén. Amén. ¿Se acuerdan en como 6 parashot o como 5? Estudiamos las varas, los palos que tienen tanto el arca como el altar de incienso, como la menorá, como el pan de la preposición, como todos los instrumentos, porque tienen que ser llevados en hombros, ¿recuerdan? De la familia de Leví, la familia de Coat, específicamente solo se les dio la tarea de cargar el arca del pacto y las cosas del santuario, las cosas santas, sumamente kadosh, en sus hombros, de cargarlas, ni siquiera de verlas, de cargarlas. Si ustedes van a número 7 y leen todo el capítulo, van a ver que lo tenían que cubrir, lo cubrían con una piel y luego con una tela morada, y ya que estaba bien empacado, entonces venían los hijos de Coat, que eran levitas, y lo transportaban en sus hombros. Entonces, era toda una ceremonia de respeto, era todo actos como ceremoniales de respeto y de mucho temor. Esa es el segundo fuego extraño, por así decirlo. Y tercero, es que lo santo y lo profano no existen. Amén. Primera de Samuel 6-7-8. Amén. Palabra del Eterno. ¿Dice la 6? Capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo, y tomad 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Uncid las vacas al carro y dejad a sus becerros lejos de ellas, en el establo. Después tomaréis el arca de Yud-Heth y la pondréis en el carro, y los objetos de oro que le devolvéis como ofrenda por la culpa, los pondréis en un cofre al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los filisteos también le hicieron un carro de madera para mandarla de regreso con los levitas. Y ahora que están haciendo, lo acabamos de leer hace un segundo, a ver, acá. ¿Qué dice en el versículo 3? Colocaron el arca de Elohim en un carro nuevo. Entonces, ¿qué fuego extraño podemos ver aquí? Que no podamos adorar al Padre como lo adoran en las naciones. Y el libro de Deuteronomio trata en gran medida de esto. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? Que antes de venir la reprensión, el Padre extiende misericordia. ¿Se dan cuenta? Así de que, bueno, ahí va una, se las paso, vale. Ahí va la otra, bueno, ok. Ahí va la tercera, ya, ya. Y a veces hablo en plural porque yo me acordé, a ver, Edith, ¿qué fuego extraño has traído? No, hombre. Ayer me reía cuando estábamos en los comentarios de legalismo, ¿no? ¿Cuánto fuego extraño no traemos cuando nos entra el de que queremos hacer las cosas bien? Un montón de fuego extraño. Pero bueno, una vez más, la palabra nos enseña, fíjense, esta palabra nos enseña lo que no hacer, ¿no? Por lo general nos enseña qué hacer, siempre nos enseña qué hacer, y enseñarnos qué no hacer también es enseñarnos. Y acá lo vamos a estudiar. Bien. El mundo nos dice, sigue tu corazón, pero la palabra nos enseña algo diferente. ¿Ustedes creen, por ejemplo, en lo que estudiamos ayer, que los hijos de Aarón no eran amados, no eran kadosh, que no estaban en santidad? Habían pasado 7 días santificándose, y en el octavo el primer servicio, la inauguración del Mishkan. ¿Ustedes creen que hicieron esto de mala intención? Porque muchos han criticado, ¿no? No, pues es que estaban borrachos, estaban entonados.
No, pues es que tal vez pues se quisieron hacer notar, y muy probablemente sí, porque así es el corazón del ser humano. De esto vamos a hablar ahora, del corazón. En lo que para ti a lo mejor no es una mala intención. Entonces vamos a ver que hay una perspectiva. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, si la voltean se ve exactamente igual, si la voltean se ve exactamente igual, y si la vuelven a girar se ve exactamente igual. Entonces a veces nuestra perspectiva puede ser de que estamos haciendo algo bueno, pero en realidad estamos en la tiniebla, ¿no? Haciendo algo que no le está agradando al Padre. Y yo creo que muchos por amor, así es, hermanita Miriam, fue un descuido muy costoso. A nosotros vamos a traspolarlo a nuestra vida, primeramente conociendo la naturaleza caída que nosotros tenemos. Jamás va a ser parecida al 3 veces santo. Amén. Entonces vamos a leer lo siguiente. Nos dice Jeremías 7, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yudhet Bafheib, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? ¿No? Que hemos querido hacer las cosas en nuestras fuerzas, con nuestra imaginación. ¿Cuántas veces no hemos querido, por ejemplo, convertir a alguien, ¿no? A querer amar a nuestro Padre? ¿Cuántas veces no hemos querido eh, ayudarle al Padre en sus propósitos, ¿no? Mateo 15, 19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones. Entonces, cuando tenemos esa tendencia a seguir nuestro corazón para poder agradarle al Padre, debemos detenernos y orar. Ver qué dice la palabra. Proverbios 3, 5, 8. Confía en Yud-Het Vaf-Hei con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará sus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yud-Het Vaf-Hei y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Amén. A ver, vamos a pensar. ¿Cuántas veces hemos pensado que a lo mejor las cosas deberían ser diferentes? ¿Por qué tiene que ser así? Especialmente cuando vamos empezando en la fe o cuando el Padre nos empieza a meter al fuego, a moldear y empezamos a luchar. ¿Saben por qué nos cuesta tanto trabajo? Por nuestro corazón, que tiene naturaleza caída. Es que ¿por qué? Y sé que es así porque es un proceso por el que todos pasamos. Y preguntarnos y decir, es que yo creo que sería más fácil si simplemente así, 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 ¿no? O sería mejor si así, así, así. Lo hemos al menos pensado. Por ahí se abrió el micrófono, hermanito. Está muy apagado. Es lo último, mami. Ya, está eliminado. Está eliminado. Ay, hermanita Lore, ¿me ayudas con los micrófonos? Gracias. Amén. Entonces, seguramente fue una intención buena del corazón, la de los hijos de Aarón, el de traer un extra, ¿no? Hacer algo bello, hacer algo hermoso. Traen un incienso, no era que eran unos extraños que se habían metido furtivamente, no era que querían ofender o que querían hacer algo en contra del Mishkan, no, era que querían agregar algo bueno. Y el padre fue tremendamente, pues yo diría severo, pero sí contundente con lo que hizo. Y todo Israel tuvo temor. Ahora, Yud-Het Vaf-Hei, quien es el Todopoderoso, es nuestro Padre, es nuestro Abba. Y un padre corrige a quien ama. Y esta parte es de pensarse. Porque los filisteos anduvieron trayendo el arca como si nada. Y sí tuvieron azote y sí tuvieron una consecuencia, pero no fue así de estricta. Aquí les voy a contar un video que vi en alguna ocasión hace muchos años y esto me lo recordó.
Están asaltando una tienda de conveniencia. Esto es un video allá en Estados Unidos. Dos criminales, ¿no? Y están asaltando el lugar y a punta de pistola están haciendo la extracción de bienes a la persona que está detrás del mostrador. Entonces la cámara que toma todo es la que está al fondo de la tienda. Y entonces una señora, cuando escucha la voz, voltea y se va hacia donde está el mostrador y le habla a su hijo por su nombre. Creo que Thomas o Gabriel, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho. Y cuando le dice su nombre, el muchacho voltea y la ve y baja la pistola. Y la mamá agarra su bolsa y le empieza a dar de bolsazos. Y el otro se sale de la tienda. No les dijo, no les habló a los dos, le habló a su hijo y le habló por su nombre. Y enseguida le empezó a pegar con su bolsa. ¿Por qué me acordé de esto? Porque a un padre a quien ama reprende. Y nos llama por nuestro nombre cuando nos mete en algún proceso, cuando estamos haciendo las cosas conforme nuestro corazón. Dice Proverbios 13:24, el que escatima el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama temprano lo corrige. ¿A quién le gusta la corrección del padre? ¿A nadie? Amén. Sí nos gusta. Sí nos gusta. Aunque a veces sea difícil de comprender. Porque a veces dices, es que estoy haciendo todo bien, o sea, estoy haciendo las cosas conforme tu voluntad, estoy guardando Torah, estoy guardando el Shabbat, estoy orando, estoy comiendo limpio. Y seguramente es un tiempo en el que debemos revisar nuestro corazón. Dice Hechos 12 del 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Elohim os está tratando como a hijos, porque ¿a qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y podemos ver en el mundo, podemos verlo en redes sociales, como hay personas que ni siquiera, o sea, le conocen, y podemos ver prosperidad, familia, hijos, muchas cosas, ¿no? Y podemos llegar a pensar en nuestro corazón, pero si ellos ni al Señor conocen, pero una cosa es ser bastardo y otra cosa es ser hijo. Y el padre corrige a sus hijos. Que aunque los filisteos tuvieron su consecuencia, la consecuencia para Usa fue mayor, porque él era, bueno, es hijo, pero nada más hijo, era levita. Entonces los sabios sugieren que estaban tan acostumbrados a la presencia del arca ahí en su casa, que estuvo ahí por 20 años, que se volvió un mueble y lo trataron como un mueble. ¿Qué sucedió en la casa de Obed-edom? 3 meses estuvo el arca y hubo grande bendición. Ahorita lo vamos a leer. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos la Biblia ahí como pisapapeles, ¿no? En el librero. La misma palabra que hoy tenemos y que nos está transformando y que nos está partiendo y que nos está santificando y que nos está redarguyendo. Muchos la tuvimos en el librero años. Años. Si no, pues yo sí. Si ustedes no, yo sí. Deuteronomio 10, 12, 14. Fíjense, lo primero que el Padre exige de nosotros. En algunas traducciones así dice, lo único que Elohim exige de ti, ¿qué te pide Yud-Het Vav-Hei Toleim? Sino que le temas. Primeramente el temor a Yud-Het Vav-Hei, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yud-Het Vav-Hei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando sus mandamientos de Yud-Het Vav-Hei y sus estatutos que te prescribo hoy, para
provecho tuyo. He aquí, de Yud-Het Vah-Het tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo cuanto hay en ella. ¿Qué es lo primero que debemos tener? Temor. Tal vez Abinadab no instruyó con pasión a sus hijos, tal vez es lo que dicen algunos sabios judíos y algunos expertos en la palabra. Tal vez estaba tan acostumbrado a la presencia del arca ahí, que se convirtió en un pecado. Acostumbrados al pecado, dicen algunos sabios. Nosotros, por ejemplo, teníamos esa relación con Dios conforme se nos daba a entender, ¿no? No, yo con Dios, yo tengo mi manera de hablarle, tengo mi manera de buscarle, él y yo somos amigos. Por ahí yo alguna vez conocí a alguien que así decía, no, es que él y yo somos camaradas y él sabe que yo lo respeto y lo quiero mucho, ¿no? Hombre, no, él es conocido en el mundo, pero a quienes ha tomado por hijos, siempre nos va a exigir un mayor respeto, obediencia. Hace poco nos acordábamos cuando, pues bueno, Víctor y yo íbamos a la prepa, ahí nos conocimos. Y los viernes nos quedábamos ahí con todos los cuates a convivir, ¿no? Después de la escuela. Y cuando llegaba su papá, bueno, eso me tocó la vez, ya vinieron por mí, ni qué decir. La presencia de nuestro Padre nos tiene que imponer, nos tiene que dar temor, aunque tal vez no nos consideremos pecadores, que todos lo somos, ¿no? Entonces los sabios sugieren que estando en casa de Abinadab eso sucedió, bueno, pues aquí somos levitas, aquí está el arca, pues todo bien. Y a veces que no pasa nada es justamente lo que está pasando, que no pase nada. Bien, ahora vamos a leer qué pasó después. Esto lo vemos en la segunda de Samuel 6, 12 y 19. Y fue dado, palabra del Eterno, y fue dado aviso al rey David diciendo, Yud-Het Vah-He ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim. 3 meses, estuvo 20 años en casa de Abinadab sin mayor novedad. Y en 3 meses, ¿qué hizo David cuando vio lo que sucedió con Usa? Dijo, no, pues no me la puedo llevar. Tuvo temor, primero se enojó, pero después tuvo temor y dijo, no, mejor aquí no me la puedo llevar ahorita. ¿Qué tengo que hacer? Dijo, se preguntó David para poderme llevar el arca del padre a la ciudad de David, ¿no? Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Elohim a la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y fue así que cuando los portadores del arca de Yud-Het Vah-He caminaban 6 pasos, entonces él sacrificaban un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yud-Het. Hicieron subir el arca de Yud-Het Vah-He con aclamaciones y sonido de shofar. Efod, sonido de shofar, aclamaciones, o tefilá, ¿no? Y acabó de hacer subir holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yud-Het Vah-He Tsebaot, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, a cada uno la torta de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas, y luego todo el mundo se marchó para su casa. Ahora, vamos a ver, 2 participaciones. ¿Qué fue lo que cambió? La forma en la que llevaban el arca. Amén. Así es. ¿Alguien más? Bueno. Los sacrificios.
¿Cómo? Amén. Los sacrificios, decía yo. Amén también. Por ahí alguien más habló. ¿Quién fue? Yo dije holocaustos. Ajá, los holocaustos. Bien. Sí. Ahora vamos a traspolar esto un poco a nuestras vidas también. Porque vamos a decir, bueno, ¿y eso en nosotros cómo aplica? Bueno, lo primero fue que tuvieron temor. Tuvieron temor. Lo segundo fue que David clamó. Hay un salmo que olvidé poner la cita acá, pero se las voy a poner, que escribió justo cuando esto sucedió. Y no se paralizó, sino que hizo lo correcto. Y ahorita vamos a leer esa referencia. Y antes de leer qué fue lo que hizo David para poder lograr llevar el arca, vamos a recordar lo que significa el efod y los holocaustos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos estudiando? ¿Qué significaba las vestiduras? Santidad. Santidad, así es. ¿Se acuerdan qué significaba el holocausto? Arrepentimiento. Así es. Ascensión. Ascensión, exactamente. Humillación. ¿Se acuerdan que estudiamos hace 2 semanas, que era dejar, que era entregar completamente, que era consumirse, abandonarse a sí mismo? ¿Se acuerdan que eso estudiamos hace 2 parashot? También el sacrificio de los holocaustos. Amén, así es. Y la consagración total. ¿Recuerdan? Entonces, en la primera parte, David dijo, vámonos, cárguense el arca y vámonos. Y omitió todas estas cosas. Se va para la ciudad de David, clama y entonces hace lo que tiene que hacer. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita lo vamos a leer. Bien. Elohim de orden, pueblo de orden. Tenemos en Segunda de Crónicas, palabra del Eterno. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semías, Etel y Abinadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. ¿Cómo es el proceso de santificación? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué fue lo primero que hizo Moshe el día que los ordenó? ¿Se acuerdan? Los lavó. Bañarse. Lavó. Amén. Tevilá. ¿Qué es eso? Presentarse. ¿Y qué es la tevilá? Teshuvá. Y hacerse limpio de las transgresiones, malos pensamientos. Porque ya los otros también eran levitas, la familia de Abinadab. ¿Por qué no funcionó? Porque no había un proceso de santificación para acercarse al Padre con las manos limpias. Vosotros y vuestros hermanos, para que hagáis subir el arca de Yud-Het Vah-Hei, Elohim de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho vosotros esto la primera vez, Yud-Het Vah-Hei, nuestro Elohim, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según el orden prescrito. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca de Yud-Het Vah-Hei, Elohim de Israel, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Adonai, puesta en las barras sobre sus hombros, tal como Moshe había ordenado, conforme a las palabras de Yahweh. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonaran y que alzaran la voz con alegría. O sea, lo mismo, pero organizado, designado, previamente santificados, lavados. No sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar al Shabbat, no es necesario hacerte ceremonias, pero sí podemos santificarnos. Y es recomendado así para cada Mikra Kodesh. El velito, eso significa, por ahí me preguntaban qué es, una previa santificación, una previa tefilá, una previa consagración. Si leen todo el capítulo van a ustedes a ver que uno de los principales es la descendencia de Coat. ¿Se acuerdan que a Coat le habían dado esa tarea? Entonces, esta segunda vez, ¿quién creen ustedes que llevaba el arca en sus hombros? David. Coat, los descendientes de Coat, que son levitas, pero son los que tenían esa tarea. O sea,
David reorganizó, se santifican, se ponen en manos del Padre y entonces sí van esa segunda vez. Hay todo un debate por qué David llevaba puesto un efod, si eso era para la orden sacerdotal. ¿Por qué pudo él decir, ofrezcan holocausto cada 6 pasos y ofrendas de paz y todavía sellar la alegría con alimento, dio comida al pueblo? Y hay de todo, ¿no? Algunos dicen, pues porque era judío, claro, los que tienen esa inclinación. Sin embargo, algunas personas estudiosas de la palabra, y yo concuerdo con esa teoría, es porque David es sombra y figura de Mashiach, Yeshua HaMashiach, quien por orden de Melquisedec, ayer nos lo enseñaba Lore, es rey y sacerdote. Y esto nos puede dar mayor entendimiento de que nuestro Padre Eterno, a través de nuestro Adón Yeshua, nos ha hecho sacerdotes de nuestro hogar primeramente. Y esta es una base importante de nuestra fe. Es hermoso. Y venía David bailando con todas sus fuerzas, tanto que hasta su esposa lo despreció en su corazón cuando vio aquello, ¿no? Y hay todo, podemos hacer toda una administración de eso porque es muy interesante lo que sucedió ahí, pero ¿qué podemos aprender aquí? Que nos podemos gozar y podemos servirle al Padre con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas dentro de la discreción y dentro del orden que Él ya nos ha enseñado. Así es, hoy en día no es diferente. Vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Elohim de paz os santifique completamente y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él nos santifica. Él nos santifica. Primera de Tesalonicenses 5:9-11. Pues no es la intención de Yahweh que suframos su ira, porque eso podríamos pensar. Yo eso pensaba antes, ¿no? Hasta hace poco que mi hermanita Lore me dijo, no, cada que cometes un error, no se estira el Padre te da un embarazo. No es así, no es así. Hay un proceso de santificación y conforme uno va muriendo a sí mismo, es que uno sufre a veces. No está el Padre listo ahí para extendernos un embarazo. No es así. Aquí lo dice la palabra. No es la intención de Yahweh que suframos de su ira, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien murió por nosotros, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, podremos vivir con Él, por lo cual anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. ¿No les parece hermoso esto? Es una bendición poder estar congregados y poder tenernos unos a otros, para edificarnos, ¿no? Como el ejemplo que les contaba yo de un hermanito que le pedí permiso de usar su ejemplo sin decir su nombre, ¿no? Que me decía, es que yo en Shabbat ayuno, porque como todavía tengo que trabajar, todavía trabajo, pues yo en Shabbat ayuno. Yo le dije, hermanito, bendito sea el Padre, bendito el Padre que ya te reveló que tienes que guardar Shabbat, pero tu sacrificio no anula el mandamiento. Eso es exhortarnos unos a otros. Y a veces podemos decir, ay, otra vez Lore con lo mismo. Otra vez Lore con lo mismo. Dale con la circuncisión. Bueno, es que en la escritura dice que nadie llegue incircunciso a Pesaj. También dice la escritura que lo principal es la circuncisión del corazón, pero una cosa no anula la otra. Y a veces es un hermano el que nos lo tiene que recordar. Y el Padre tiene misericordia, como lo pudimos ver. 1, 2, 3, yo no me atrevería a decir que hay un número exacto, ¿no? Pero después, luego que Él ya dio misericordia y paciencia, entonces es cuando viene la corrección. Bien. Vamos a terminar, hermanitos. Alguien que podría ir buscando? Bueno, ya lo tenemos, hermanito. ¿Qué podría ser un fuego extraño en nuestros días?
A ver, vamos a abrir el micrófono a 3 voluntarios. ¿Qué podría ser un fuego extraño en nuestros días? Hermanita Elizabeth. Tener falta de perdón. Tener falta de perdón, sí. Soberbia, amén, sí. ¿Qué otra cosa podría ser un fuego extraño en nuestros días? La Pascua. Ajá, sí. Doctrinas de hombres, amén. ¿Otro ejemplo? Flagelación. Así es, fuego extraño, amén. Vamos a leer acá Mateo 15, 7, 9, palabra del Padre. Fíjense. Palabra del Eterno. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Dice pues Adonai, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Amén. Amén. Así es, creo que lo más peligroso que hay en nuestros días, como lo hubo en tiempos de nuestro Adón Yeshua e incluso antes, son hombres siguiendo a hombres, doctrinas de hombres. Hoy en día es bueno cuidarnos de doctrinas primeramente que sugieran que Yeshua no es Adonai. Y este debe ser un primer filtro indispensable que ustedes usan. Y yo lo uso y lo usamos todos. Antes de escuchar un hermanito, un maestro, un roe, un pastor, quien sea, que yo les recomiendo que no lo hagan, pero sabemos que van a redes sociales y ahí están. Ok. Primer filtro, que Yeshua no es Adonai. Porque este espíritu de confusión y de apostasía, porque la palabra dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto es tremendo y es doloroso. Pero si hay personas que ya dejaron de creer que Yeshua es el Padre, cuidado. Cuidado, porque cualquier cosa que se te pueda o se nos quiera enseñar de una persona que ya tiene esto en su corazón, es fuego extraño. Hay que con mucho cuidado, porque la palabra la pueden estar torciendo. Ese es un filtro que hay que ponerle al oído para saber qué es lo que va a entrar. Esto es muy importante que nosotros lo podamos hacer, hermanitos, pues es la importancia de mantenernos congregados, de mantenernos en tefilá unos por otros, de mantenernos por sobre todo, aquí miren, estudiando la palabra. A ver, lo que dijo Edith, lo que dijo Lore, lo que dijo Giseli, lo que dijo Elba, lo que dijo... A ver, sí, dice eso. A ver, ¿qué más? No estar sentados nada más recibiendo, porque eso es lo que hacíamos en las religiones, como lo acabamos de leer en Isaías y Mateo, que esa palabra que está diciendo en Mateo es la palabra de Isaías. Para que no venga cualquier viento a derribar nuestra fe con argumentos, con evidencia. Esto es lo que ahorita está de moda. La evidencia histórica dice que, no, pues si nos vamos a la evidencia histórica, los libros de historia dicen que el universo fue hecho por el Big Bang, y que provenimos del mono. La evidencia histórica nos puede ayudar a saber tal vez por qué tal libro se escribió en griego, por qué tal libro se escribió en hebreo. El contexto, como nos dice Lore en sus videos de TikTok, ¿no? Eso fue lo que yo me llamó la atención. A ver, ¿a quién fue escrito Gálatas? ¿A quién fue escrito Colosenses? ¿A quién fue... ese contexto está bien, pero hasta ahí. Porque si vamos a basar nuestra fe en la evidencia histórica o en la evidencia legalista, estamos escuchando a un espíritu de confusión que está pregonando allá afuera sin decirlo que Yeshua no es Adonai. Cuidado, cuidado.
ese es un fuego extraño que nos puede causar la muerte, y no solo la muerte física, la muerte espiritual. Porque cuando alguien deja a Yeshua, aunque le llamen un ser divino, aunque le llamen que sí tiene autoridad, aunque le digan que no, pues sí, la salvación es a través de él, pero él no es el Padre, aguas, eso es idolatría, fuego extraño. Entonces, muy importante, amados, muy importante. Agregar ritos y rituales religiosos a nuestra vida o a la vida de otros, ¿no? Yo me acuerdo en la denominación, el único que tenía la facultad de hacer la inmersión eran pues los predicadores. Y no se podía hacer, no te podías, o sea, si tú querías hacer tu inmersión entre octubre y junio, que eran los meses de inmersión, no podías. Punto. Porque siempre eran grupales, o sea, vaya en multitud, y pues tenía que presentarse la gente con una playera especial, azul, para el servicio, ¿no? ¿En dónde la palabra dice eso? No dice. Dice, id y hacer discípulos a las naciones, haciéndoles la inmersión en mi nombre, y enséñenles todo lo que les he enseñado. ¿En qué nos enseñó? Vamos y leamos el Concilio de Jerusalén. Alejarnos de lo básico y ir a estudiar la Torá Shabbat tras Shabbat. Hermana, Rituales. Amén. eso es algo muy parecido que está pasando, que yo he estado notando en las tejilá, en las congregaciones, que he visto que, o para poner un ejemplo, que va directamente a todos, a hombre y mujer, acerca de los 66, que yo he escuchado que dicen, por mandamiento de hombre, porque no está escrito, que dicen que los 66 usted tiene que... Amén. Ok. Amén. Amén. Bien. Obedecer a nuestro corazón. Y muchas veces también lo vimos en las denominaciones, ¿no? A mí me decían una persona, ¿no? Es que yo siento en mi corazón de decirte que tienes que dejar ese trabajo. Y pero yo decía al principio, ¿pero por qué? Es que yo cuando estaba en ese trabajo en el que tú estás, yo le mentía mucho a la gente y ese trabajo es del demonio. Y yo le decía, pero yo no le miento a la gente. No, pero ¿qué tal si te pasa como a mí? Y no, ese trabajo es del demonio y ese trabajo es del demonio. Y en mi corazón dice Dios, yo siento en mi corazón que debes esto, el otro, que... Hasta que me convenció. Y pues no, en realidad no había nada de malo en ese trabajo más que tu propio comportamiento, porque tú tienes la opción de mentir o de no mentir. Entonces, cuidado cuando alguien te diga, es que yo siento en mi corazón, ok, sí, sí, pero ponlo primero creo que es el punto que sigue, confiar en el hombre antes de orar y escudriñar. Ok, sí, pero pues voy a ponerlo en oración y vamos a ver qué dice la palabra. Y te puedes llegar a encontrar que la palabra dice otra cosa completamente diferente y que pues la persona por quererte hacer un bien, por quererte bendecir, sin duda, pues podría estar hablando con su corazón por delante. Buscar reconocimiento. Eso es otra cosa que no está bien. Si tú, sea cual sea lo que has hecho para el Padre, la teruma que hayas traído, el servicio que hayas hecho, eh, eh, guárdalo entre tú y el Padre. Nadie aquí es más, nadie aquí es, wow, no, 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 nosotros solamente, ni siquiera maestros nos llamamos. Bueno, yo en lo personal no, simplemente estamos estudiando juntos, estamos aquí estudiando juntos y el Padre tiene misericordia según los dones y talentos que el Ruach puso en cada uno de nosotros, los cuales son irrevocables y todos somos parte de un mismo cuerpo. La mano no sería nada sin el brazo y el brazo nada sin la mano. Todos somos importantes. Nadie tiene aquí reconocimiento más que nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él es el dador y consumador de todas las cosas. Querer ayudar a Elohim con nuestras fuerzas. ¿Cuántos no lo hemos hecho, hermanos?
queremos, lo más frecuente es convertir a la gente, ¿no? Obtener respuesta, obtener una solución, hacer las cosas como yo las haría, reaccionar como yo reaccionaría. Y lo hemos visto a lo largo de la escritura. Cuando, con Rebeca, por ejemplo, ¿no? Cuando ella ya tenía la promesa y dijo, no, a mí se me tiene que ocurrir algo más rápido y más efectivo, ¿no? Y ya vemos toda una historia de hermanos, Jacob y Esaú. Amén. Dejar de tenerle temor al Padre y andar por la vida sin esa reverencia en todo lo que hacemos. A ver, voy a manejar, voy a cocinar, voy a ir a trabajar, voy a dar una administración, voy a hacer una tefilá. Temor porque Él es omnipresente, Él está en todos lados. No nada más cuando nosotros vamos a hablar con Él, nos ve. Él nos ve siempre y delante de Él estamos completamente desnudos. Entonces ten temor todo el tiempo. Y verás que vas a poder refrenar mejor tu lengua, refrenar mejor tus pasos que van prestos para el pecado, lo cual todos tenemos por nuestra naturaleza caída. Verás tú que es más sencillo. Si tú siempre te detienes con temor a lo que vas a decir, lo que vas a pensar, lo que vas a hacer. Nunca dejar de tenerle temor. Cuando tú empieces a caminar sin temor, puede ser un fuego extraño. Pensar que ya sabemos. Hay, por ejemplo, personas, ¿no? Luego se me acercan. Hermanita, es que tengo esta situación. Mi hermanita, yo creo que así, así, así. Sí, ya sé, hermanita. Bueno, y luego pensar que ya sabemos. O sea, es importante saber, sí, pero más importante que saber es hacer y refrenar nuestros pasos. Y esta, que tiene que ver con la imagen, nuestras manos limpias delante de Él, dejar de buscar la santidad. Eso podría ser un fuego extraño siempre, siempre, porque es una constante santificación. No es que ya hice mi tevilá y ya guardo mandamientos y ya me circuncidé, ya tengo, si yo ya soy santo. No, pues son señales, son mandamientos. Pero la constante santificación es algo que no debemos dejar de hacer nunca. Nunca, 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 nunca. Todo el tiempo buscarla, buscarla, buscarla. Y la santidad nos lleva al temor. Y el temor a la santidad son como juntas. Amén. Y bien, hasta aquí llegó la Haftará de la Parashá Shemini. Shabbat shalom, hermanita, amén.